Lo conoces como el destructor de galaxias, la encarnación del caos puro, una fuerza que llevó al universo al borde del colapso. Pero ¿y si tras este poder devastador se escondiera un alma atormentada por una culpa que apenas podía comprender? Esta no es la historia de cómo Majin Buu fue derrotado, es la historia de cómo pudo ser verdaderamente salvado. ¿Qué sucede cuando el mayor pecador de la ficción se encuentra cara a cara con el perdón absoluto, antes del tiempo tal como lo conocemos, en las profundidades más oscuras y olvidadas de la creación? Existía una fuerza, no era un ser vivo en el sentido en que lo entendemos, era más bien una ley de la naturaleza, un principio cósmico de aniquilación, una tormenta de pura energía y malicia, sin propósito, sin conciencia, sin nombre, que era un fin en sí mismo, latente, esperando una llamada para cumplir su única y terrible función, borrar la existencia. Esta fuerza primordial recibió un maestro, Vividi, que la llamó Bo. No la creó, simplemente la despertó y la moldeó, dándole a esta furia abstracta una forma, un rostro, y un hambre insaciable. Así nació Kid Buu. La personificación del mal en su estado más puro y aterrador. Era la risa del universo. Ante la muerte misma, un niño cósmico que jugaba con el fuego que quema las galaxias. Planetas enteros se convirtieron en sus juguetes y civilizaciones antiguas en su polvo. No hubo diálogo. No hubo negociación. Ante él, solo existía el silencio del vacío que dejó atrás. Pero la oscuridad absoluta a veces encuentra un obstáculo inesperado. En su viaje de exterminio, Buu se enfrentó a los arquitectos de la vida en el universo, los señores supremos del Kaioshin, y fue allí donde su destino cambió para siempre, cuando absorbió al más bondadoso y puro de ellos, el Dai Kaioshin. Algo sucedió. El mal no fue destruido, sino contenido. La pureza del Kaioshin no purificó a Buu, sino que lo diluyó, lo aprisionó en una nueva conciencia. Nació una nueva entidad, un ser de poder inimaginable. Ahora encadenado a la inocencia de un niño, la furia genocida dio paso a un apetito infantil por los dulces y la destrucción desenfrenada. La malicia dio paso al caos. Esta nueva forma de Majin Buu fue, en cierto modo, aún más trágica. Se convirtió en una jaula de oro para la bestia que aún vivía en su interior. Una dualidad andante, una paradoja de carne y magia. Pasaron los años, tras batallas que dividieron su alma, separando el bien del mal en cuerpos distintos. Lo que quedó en la tierra fue la chispa de la bondad, el eco de la pureza del Kaioshin. Este Majin Buu, amigo del campeón Hércules, es lo que conocemos hoy. Vive una vida de sencillez. Su existencia es aduce sensaciones primarias, la dulzura del chocolate, la calidez de la amistad de su único amigo verdadero. La alegría de una siesta al sol, para un observador casual parece feliz, quizás incluso redimido por la sencillez de su nueva vida. Pero esto es solo la superficie de un océano de dolor silencioso. ¿Qué sucede cuando la risa se detiene? ¿Qué sucede en los momentos de tranquilidad? Cuando no hay dulces para comer ni multitudes que aplaudan a su amigo, es en estos momentos que los fantasmas del pasado regresan. Bo no tiene un recuerdo claro y preciso de cada planeta que pulverizó, no recuerda el rostro de cada ser que, desintegrado, para él es algo mucho peor, es un sentimiento, es un peso profundo en su alma. Una mancha oscura que ningún dulce puede borrar. Es un frío que siente incluso bajo el sol más intenso. Es la culpa de un pecado que no cometió conscientemente, pero del que su cuerpo, su energía y su propia esencia son el testimonio vivo. Vive la soledad más profunda e imaginable. Está rodeado de humanos, pero no es uno de ellos. Su amigo lo ama. Pero este amor se basa en la ignorancia de la totalidad de su ser. ¿Cómo puede explicarle a Hércules que la misma mano que lo acaricia con cariño es la que, un día, aniquiló sistemas estelares enteros? ¿Cómo puede compartir un dolor cuyos orígenes son indescriptibles? Cósmicos es un niño perpetuo que lleva la carga de un ancestro milenario y asesino. Y esta carga genera un vacío, un hambre que no es del estómago, sino del alma. Una búsqueda inconsciente de algo que no sabe cómo nombrar. Busca la paz, busca el silencio de los ecos de miles de millones de gritos que no puede oír, pero que resuenan en cada átomo de su ser. Busca la liberación de un pasado que es, y siempre será, parte de quien es la búsqueda silenciosa y desesperada de un alma fragmentada por la redención, un concepto que aún desconoce, pero cuya ausencia lo consume día tras día. El día transcurrió como tantos otros en el mundo reconstruido de Majin Buu, un día de sol, sabores dulces y una paz superficial. Estaba en su refugio, en el umbral entre el sueño y la vigilia. Un estado donde las barreras de la mente se debilitan. Fue en ese momento de quietud, en ese vacío de distracción, que la realidad comenzó a desmoronarse. No con una explosión, ni con una explosión de poder, ni con el crujido de un portal dimensional. Fue mucho más sutil. Primero, los sonidos del mundo se volvieron distantes. El zumbido de una abeja, el susurro de las hojas, el pulso mismo de la vida en la tierra. Todo comenzó a desvanecerse. Como una marea que se retira en el océano del silencio. Luego, los colores. El azul vibrante del cielo, el verde de la hierba, el rosa de su propia piel, perdieron su saturación, desvaneciéndose suavemente en un tono universal de gris pálido. El aire mismo pareció perder su textura. La calidez del sol en su piel desapareció. Era como si el universo exhalara, liberando sus leyes físicas una a una. Y entonces se encontró en la nada, un espacio infinito y absoluto de blancura. No era el blanco de una pared ni de la nieve, era el color de la esencia misma. El lienzo en blanco antes de la creación, un vacío inmaculado. Extendió la mano, esperando tocar una barrera invisible, pero sus dedos solo encontraron más de la misma nada. Miró hacia abajo, buscando suelo donde pararse, pero solo había la misma extensión infinita, idéntica a lo que había encima y a su alrededor. La gravedad era un recuerdo olvidado por primera vez en su milenaria existencia. Majin Buu se sintió realmente pequeño. Su inmenso poder, capaz de destruir estrellas, era irrelevante allí. ¿Cómo podría luchar contra el vacío? ¿Cómo podría convertir la nada en chocolate? Sus instintos, forjados en innumerables batallas, eran inútiles. Este lugar no era un campo de batalla para el cuerpo, sino para el alma.
y el alma de Boo comenzaba a comprender. Era un territorio desconocido y aterrador para él mismo. El silencio era la característica más profunda y perturbadora de este plano. No era solo la ausencia de sonido. Era un silencio denso, un silencio que escuchaba. Parecía absorber todo el ruido que Bo llevaba dentro. Los ecos de sus explosiones, la cacofonía de su ira, los gritos silenciosos de sus víctimas. En este lugar, ya no podía escapar al ruido de una vida sencilla. Se vio obligado a enfrentarse a la quietud. Y en la quietud, asimismo, la soledad que sentía en la tierra era una pálida sombra junto a esta soledad abismal que lo despojó de todas sus defensas. Exponiendo al niño asustado y a la entidad culpable que cohabitaba en su ser, fue en ese punto de total desorientación y vulnerabilidad que algo cambió. Una luz. No era la luz fría y violenta de un ataque de ki, ni la luz impersonal de las estrellas. Era una luz cálida y viva, una luz que parecía tener peso y sustancia y que traía consigo una sensación que Bo nunca había experimentado: paz, una paz incondicional que no pedía nada a cambio. A medida que la luz se acercaba, no alejó la blancura, sino que la llenó, dándole propósito y calidez. El silencio opresivo se transformó en una calma serena. La angustia en el pecho de Bo, ese peso constante de su pasado, comenzó a disminuir como si la luz estuviera sanando activamente una herida invisible. No lo entendía, pero por primera vez no sintió la necesidad de luchar ni huir, simplemente observó, hipnotizado por esa presencia, nueva y extrañamente familiar a la vez. Como una melodía que su alma siempre había conocido pero jamás había oído, de esa fuente de luz, una figura se formó. No era un guerrero de músculos tensos ni un aura de poder crepitante. Era un hombre de apariencia sencilla, cuya única majestuosidad residía en la infinita compasión de su semblante. En sus ojos no había juicio por la destrucción que Boo había causado. No había miedo a su poder, ni siquiera la curiosidad de un ser ante una anomalía cósmica. Solo había reconocimiento. Era una mirada que traspasaba las capas de magia, las formas grotescas e infantiles y llegaba directamente al corazón del dolor. Una mirada que no medía la fuerza, sino la tristeza. En ese instante, en ese plano espiritual, el ser más destructivo de la historia del universo se encontró cara a cara con la personificación del amor incondicional. Majin Buu se paró ante Jesús, y el diálogo que cambiaría la eternidad estaba a punto de comenzar. El tiempo, en ese plano atemporal, parecía haberse congelado. Ante Bo no había oponente que se pudiera medir en poder de lucha. No se sentía aquí ni postura de combate, ni intención hostil. Solo había una presencia, una paz tan profunda que se convirtió para la mente caótica de Bo en un desafío mayor que cualquier golpe. Fue Jesús quien rompió el silencio, y sus palabras no fueron un saludo, sino un diagnóstico del alma. Jesús, te conozco. No eres el destructor de mundos, ni el arma de Vividi, ni siquiera el campeón de Hércules. Conozco el hambre que sientes cuando se acaban todos los dulces, el vacío que te invade en el silencio de la noche. Conozco tu dolor original, el dolor de haber sido creado sin amor y con un propósito de oscuridad. Las palabras impactaron a Bo de una manera que ningún ataque físico jamás podría. No lastimaron su cuerpo, pero perforaron las defensas de su mente simple. Su primera reacción fue la negación, refugiándose en el único refugio que conocía, su identidad infantil y sus deseos inmediatos. Majin Buu. Bo no conoce el dolor. Bo tiene dulces, tiene un hogar. Bo tiene a Satanás. Bo es feliz. Jesús, la alegría que conoces es verdadera. El amor por tu amigo es real y puro, pero es como construir una casa sobre arena, porque debajo hay un océano de oscuridad que intentas a toda costa olvidar. No vine aquí a quitarte esa alegría, vine a ofrecerte una roca sólida sobre la que construirla. Una paz que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sana por dentro. Jesús dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Para Buu, cada paso de esa figura luminosa parecía perturbar las aguas adormecidas de su pasado. Destellos de recuerdos, no de imágenes, sino de puro sentimiento, la furia desenfrenada, la alegría frenética de la destrucción, el sonido ensordecedor de planetas desintegrándose. Comenzaron a aflorar en su conciencia. El miedo comenzó a mezclarse con la confusión. Majin Buu retrocediendo un paso, con la voz ahora cargada de ira defensiva atrás. Buu no es malvado, Buu es fuerte. Si Buu es fuerte, Buu gana. Eso es lo que importa. Ganar. Jesús, ¿y qué has ganado? Conquistaste galaxias y te encontraste solo. Derrotaste enemigos poderosos y heredaste su silencio. Tu fuerza te trajo poder, pero no te aportó valor. Tu poder era tu prisión, Bo. Pero veo en ti una fuerza mucho mayor, una que rara vez usas. La fuerza para proteger al cachorro Vi. La fuerza para amar a un amigo humano imperfecto como Hércules, hasta el punto de sanarlo. Este es tu verdadero poder. No reside en tu capacidad de destruir, sino en tu inmensa e inexplorada capacidad de amar. Esta idea fue revolucionaria para Majin Buu. Para él, el poder y el amor siempre habían sido conceptos opuestos. El poder era someter, conseguir lo que quería. El amor era lo que sentía por Vi y Satanás, algo que lo hacía vulnerable, algo que lo hacía llorar. Escuchar que su verdadera fuerza residía allí sacudió el pilar fundamental de su existencia. Jesús, no comprendes tu propio valor porque fuiste creado para ser un arma. Pero tu creador, aquel de quien proviene toda la luz y la materia, no te ve así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Estoy aquí porque el amor de aquel que nos creó es mayor que la destrucción que has causado. Estoy aquí para mostrarte que tu pasado no tiene por qué ser tu sentencia definitiva. Majin Buu, pero lo que hizo Bo es demasiado. La oscuridad, el ruido, todo está dentro de Bob. No sale, nunca sale. Fue su primera confesión, una admisión de su propia condición, una aceptación de su prisión interior. La máscara infantil finalmente se había deslizado, revelando el alma torturada que se escondía debajo. Y fue en esa franqueza, en esa honestidad pura,
Que la gracia finalmente pudo ser ofrecida a Jesús, la mancha que llevas parece permanente, lo sé, pero esto te digo, aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana serán. Isaías 1:18, el perdón no se gana siendo fuerte o amable, el perdón es un regalo, es un milagro. La justicia exige el pago por el dolor que has causado, pero la misericordia ya pagó esa deuda por ti. Jesús extendió su mano, no para atacar ni para tocar, sino como una invitación, un gesto sencillo que llevaba el peso de la salvación. Jesús, no te pido que borres tu pasado, sino que me lo entregues. No te pido que seas perfecto, sino que te arrepientas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Solo tienes que aceptarlo. Acepta el perdón. Vos dame tu dolor, tu culpa, tu poder. Permítete ser purificado. Permítete, por primera vez en tu larga y triste existencia, ser verdaderamente libre. Ante esa oferta, ante la promesa de volverse blanco como la nieve, la mente de Majin Buu se derrumbó. El concepto era demasiado vasto, la gracia demasiado inmerecida. Toda su existencia estaba definida por una lógica brutal. El poder genera sumisión, las acciones generan consecuencias. Era una consecuencia. Una cicatriz en la tela del universo. La idea de que una mancha tan profunda pudiera ser, simplemente, borrada, no por un acto de poder, sino por un acto de amor. Desafiaba los cimientos mismos de su realidad. Un último y poderoso baluarte de resistencia surgió en su alma, la sensación de su propia indignidad. Por primera vez, se vio a sí mismo, no como el poderoso Majin Buu, sino como un monstruo consciente de su monstruosidad. Los fantasmas de su pasado ya no eran ecos lejanos, eran presencias vivas que lo acusaban en ese silencio sagrado. Vio los rostros de las razas que había erradicado, sintió el terror de las civilizaciones que había convertido en polvo. ¿Cómo podía él, epicentro de tanto dolor, atreverse siquiera a aceptar la paz? Majin Buu, no puedes. Buu es la oscuridad, la luz, no es para Buu. ¿Por qué? ¿Por qué me perdonarías? ¿A mí? Era la pregunta final. La pregunta no nació de la curiosidad, sino de la más profunda desesperación. No fue un rechazo a la oferta, sino la confesión de que no se consideraba digno de ella. Se apartó como para encogerse y esconderse en su propio vacío, para alejarse de esa luz que, al mismo tiempo que lo reconfortaba, revelaba toda su inmundicia. Jesús, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Precisamente porque tu oscuridad es tan profunda, mi luz ha venido a buscarte. El valor del perdón no se mide por la dignidad de quien lo recibe, sino por el amor infinito de quien lo ofrece. No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque soy amor y está en mi naturaleza restaurar lo que está roto. No fueron solo las palabras, fue la mirada de Jesús la que, en ese momento, finalmente derribó todas las barreras. Una mirada que no contenía ni una pizca de condena. Una mirada que decía, conozco cada uno de tus actos, cada pensamiento oscuro, y aún así te elijo, te amo. Para una criatura que solo había conocido el miedo, la adoración o el odio de los demás, ser visto en su totalidad y, sin embargo, ser amado incondicionalmente fue el golpe definitivo a su antigua identidad. Y entonces lloró, no como un niño que ha perdido un caramelo, sino con el llanto de un alma ancestral que, por primera vez, sintió el peso de sus propias acciones y, al mismo tiempo, el alivio abrumador del perdón. Cada lágrima era una confesión silenciosa. Eran lágrimas por los Kaiosins que había absorbido y corrompido. Eran lágrimas por los miles de millones de vidas inocentes que había extinguido con una risa. Eran lágrimas de vergüenza, de dolor, de un arrepentimiento tan profundo que fue purificado por el fuego de la agonía. Sus rodillas cedieron. El ser de poder cósmico cayó de rodillas en ese suelo inexistente. No por haber sido derrotado, sino por haberse rendido por completo. Inclinó la cabeza, su cuerpo temblando en convulsiones de llanto. Un espectáculo de colapso total y absoluto. Ya no era un dios ni un demonio. Era solo una criatura perdida y desconsolada que buscaba el camino de regreso a casa. El llanto, que había sido una tormenta, se calmó poco a poco, convirtiéndose en sollozos más suaves. Y al cesar las lágrimas, Buu empezó a sentir algo nuevo, una ligereza. El peso opresivo en su pecho, la presencia constante de esa oscuridad que lo atormentaba, simplemente había desaparecido. Se disipó bajo el roce de esa mano. Como la niebla matutina bajo el sol naciente, el silencio acusador del vacío era, ahora una paz completa, una quietud sagrada que envolvía su alma agotada. Los gritos internos finalmente se habían silenciado. Levantó lentamente la cabeza. Su rostro, bañado por las lágrimas, se veía diferente. La expresión de confusión y dolor había dado paso a una serenidad atónita, un asombro infantil ante un milagro. Miró sus propias manos. Las mismas manos que tanto habían destruido, pero ahora, bajo la luz de Cristo. Ya no veía en ellas las armas de un monstruo, las veía como las manos de alguien que había sido perdonado, había aceptado. La batalla por su alma había terminado. La paz había triunfado. El encuentro en los reinos del alma había terminado. La transacción divina estaba completa, no hubo apretón de manos ni palabras de despedida. Pues lo comunicado trascendía el lenguaje. Era un pacto sellado en el espíritu. Lentamente, la realidad de aquel lugar sagrado comenzó a disolverse, no como la primera vez, en un desvanecimiento blanco, sino como un relleno. La luz que era Jesús no desapareció, sino que pareció fundirse con la esencia misma de Buu, convirtiéndose en un ancla de paz en su interior. El blanco prístino dio paso, suavemente, a los colores del mundo. El silencio sagrado fue reemplazado gradualmente por los sonidos familiares de la tierra. El viento, los pájaros, el pulso de la vida. Majin Buu se encontró de vuelta donde había empezado. En la cima de su colina, con el sol de la tarde calentándole el rostro. Todo era exactamente como antes, pero nada volvería a ser igual. El cambio no era externo, visible a los ojos del mundo. La verdadera transformación, el verdadero milagro, había ocurrido en su interior.
¿Y cómo se manifiesta un alma redimida? ¿Cómo un poder que antes se usaba para el caos cumple un nuevo propósito? La respuesta no llegó en palabras, sino en acción. Ante una amenaza inminente, una catástrofe que se cobraría vidas, el instinto de Bo ya no era de destrucción ni de indiferencia. Por primera vez, sintió la necesidad de proteger no solo por lealtad a un amigo, sino por un renovado amor por la creación misma de Actu. Pero su intervención no fue la furia de un dios de la destrucción, fue el arte de un ser rehecho. Las rocas incandescentes que surcaban el cielo no fueron pulverizadas violentamente. Con un gesto de la mano y una sonrisa genuina, Bo usó su poder de transmutación de una manera nunca antes vista. Los meteoritos mortales se transformaron. Algunos se convirtieron en una lluvia de pétalos de flores luminiscentes que cayeron suavemente sobre la ciudad. Otros se convirtieron en esferas de chocolate que flotaban hacia el suelo como globos. No solo neutralizó la amenaza, transformó el miedo en alegría, la destrucción en un regalo. Respondió al caos con gracia y belleza. El placer que sintió en ese momento fue infinitamente más dulce que cualquier dulce que hubiera probado. Era la alegría de ser un canal para el bien, la satisfacción de usar su inmenso poder no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. El hambre de su alma había sido saciada, el vacío se había llenado. Seguía siendo Majin Buu con su personalidad infantil y su amor por los dulces. Pero ahora lo habitaba una nueva fuerza, la luz del perdón que había recibido. Que el viaje de Majin Buu de monstruo a milagro es una parábola contada en el lenguaje de la ficción, pero que apunta a la verdad más profunda de nuestra propia realidad. Su historia nos obliga a preguntarnos, ¿existe alguna oscuridad tan completa que la luz no pueda alcanzarla? ¿Existe algún pecado tan escarlata que no pueda ser lavado? Vivimos en un mundo que, como Bo, nos enseña a medir nuestro valor por la fuerza, el poder, el estatus, la capacidad de ganar y nunca mostrar debilidad. Cargamos con nuestra propia culpa, nuestro propio pasado oscuro, las galaxias de errores y dolor que nos hemos causado a nosotros mismos y a los demás. Y, como él, a menudo intentamos llenar el vacío con placeres fugaces, distracciones y ruido, mientras los ecos silenciosos de nuestra condición nos acechan en la quietud. El mensaje central del encuentro de Bo con Cristo es este: la redención no es un premio para los bien educados, sino un rescate para los perdidos. Es un regalo ofrecido precisamente a quienes se sienten más indignos. La Biblia nos promete en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta promesa no es solo para una entidad ficticia, es para todos y cada uno de nosotros. Es la promesa de que no somos la suma de nuestros peores errores. La transformación de Bu de un corazón caótico a un corazón creativo evoca otra promesa divina, encontrada en Ezequiel 36 minutos y 26 segundos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La pregunta fundamental, entonces, no se trata de Majin Buu. Se trata de nosotros. Miramos al abismo de nuestros propios fracasos y creemos, como el al principio, que no tenemos esperanza, o nos atrevemos a mirar la mano extendida del Salvador, que nos ve en nuestra totalidad y, sin embargo, nos llama a la luz. La historia de Majin Buu es un poderoso recordatorio de que el amor de Dios es la verdadera fuerza primordial del universo, un amor soberano que puede penetrar cualquier oscuridad y decir, con autoridad y ternura, hágase la luz.